estamos de vuelta en Generar Lazos TV, este programa, esta propuesta que tiene como objetivo mostrar gráfica lo que pasa en nuestro querido partido de Lanús. Y hoy tenemos una emisión especial por el 17 de octubre que se está conmemorando en estas horas. Y para ello nos acercamos a la casa de Rubén Adrián Polese, profesor y licenciado en Historia, escritor, investigador y bueno, muchas cosas más que la vamos a ir mostrando a lo largo del programa. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por recibirnos en tu casa en esta fecha, en las vísperas del 17 de octubre. ¿Cómo es un poco una ceremonia del programa? Siempre le preguntamos a los entrevistados para que lo conozca la audiencia de las redes sociales que nosotros compartimos, hasta el canal de televisión, la más tradicional, que nos cuente un poco su historia, contarnos tu historia académica, tu formación. Sos una persona que fuiste profesor, director de escuela, investigador, bueno, tenés una dilatada trayectoria. Contale a la audiencia un poco básicamente todo lo que fue la carrera de Historia la hice en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, y trabajando al mismo tiempo, ¿no? Yo empecé a trabajar muy joven, a los 15 años ya estaba trabajando como obrero metalúrgico en una de las fábricas de juntas para autos que había acá en Lanús, que era la fábrica Fidlar. Y paralelamente trabajando y estudiando, bueno, logré por suerte ser el primero de la generación de la familia que pudo acceder a un título universitario, ¿no? O sea, siempre reivindicando la educación pública y la universidad pública. Posteriormente me dediqué a la docencia en la universidad, en escuelas secundarias. Trabajé fundamentalmente en el partido de Lanús. Inclusive lo hice desde antes de egresar. De hecho, también estuve en el servicio de apoyo escolar secundario, en la Dirección de Cultura del municipio de Lanús. Estuve bastantes años. Y bueno, básicamente 25 o 30 años de docencia. Posteriormente me presenté a los concursos para cubrir los cargos de directores titulares. Aprobé los concursos y me desempeñé casi 15 años como director titular de escuelas secundarias. Acá en Lanús estuve en 3 escuelas secundarias hasta el 2020, que me jubilé como director. Colgaste los guantes. Colgué, pero seguí con la docencia y bueno, sobre todo con la investigación, ¿no? Que es para lo que me formaron. Los libros, ahora vamos a mostrar a la audiencia, acá hay uno, está acá, los dos libros, Vencedores Vencidos, sobre la resistencia peronista, y Hecho en Lanús, que es reciente, del año pasado, fin del año pasado. Sí. Hecho en Lanús, que en realidad este es de marzo. De marzo, porque tiene 2 ediciones. Claro. Que es sobre la historia de Lanús y los personajes de Lanús. Historia política y social del partido de Lanús. Así que sos un investigador. ¿Los 2 libros los publicaste cuando te jubilaste? No, te estabas en acción, estabas en funciones. Sí, ese es del 2014. Y en realidad es mi tesis de licenciatura que defendí en la universidad, ¿no? Con esta te recita el licenciado. Claro, exactamente. Y bueno, tengo que presentar el doctorado para defenderlo, pero ya lo tengo terminado. Claro, falta solamente la defensa de la tesis. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, ya que estamos con un investigador, con una persona que desde el libro, vamos a hablar de este libro, de la resistencia peronística y la influencia de Lanús y todo eso. Pero bueno, estamos acá con Rubén Polese, que nos cuente un poco cómo fue la gesta del 17 de octubre a nivel nacional y la importancia que tuvo Lanús en esa gesta. Bien, para entender un poco lo que fue ese 17 de octubre de 1945,
pensemos que se van a cumplir 80 años, ¿no? O sea, estamos hablando de el 80 aniversario. Claro. Hoy en día la oposición lo utiliza para denostar, ¿no? Claro, 80 años de peronismo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con esta cultura del antiperonismo nace con el nacimiento al mismo tiempo, valga la redundancia, del propio peronismo, ¿no? O sea, como movimiento social, policlasista, el peronismo le permitió por primera vez en la historia, sobre todo a los trabajadores, acceder a lo que se llamaba la ciudadanía social. O sea, en este sentido me parece que es el logro más importante, porque por primera vez los trabajadores acceden a través de toda una política de legislación laboral a un montón de derechos que por supuesto antes no tenían. Me decía un compañero ferroviario llamado Juan José Moglioni qué significaba para él el peronismo, y él me decía, nosotros no teníamos nada. A partir de Perón y todo lo que significó ese primer peronismo, pudimos tener zapatillas, pudimos tener acceso a leyes laborales que los protegían, a una jornada de trabajo de 8 horas, a la jubilación, a vacaciones pagas, a toda una política, bueno, de legislación laboral y social, ¿no? Muy conocida. Que ellos nunca habían vivido una situación así, ¿no? Porque en mi casa él me decía, por primera vez teníamos la posibilidad de acceder a un par de zapatillas, que antes era imposible para una familia numerosa, que todos los hijos tengan las zapatillas, se las tenían que prestar para poder ir a la escuela a veces. En general, yo pienso que, para decirlo de una manera sencilla y simple, ¿no? El peronismo en su génesis significó que por primera vez hubiera un gobierno que tomaba en consideración a lo que fue el movimiento obrero, a los trabajadores. Más allá de la cuestión específicamente económica, que tiene que ver con la política de industrialización, por sustitución de importaciones, más allá de la política de desarrollo industrial, que si bien es anterior al peronismo, el peronismo le da un desarrollo considerable, ¿no? Y acá en Lanús particularmente, nosotros tenemos un desarrollo tan grande que se llegó a instalar uno de los complejos industriales más grandes de toda América Latina, que fue el complejo Siam. El complejo Siam... Perdón que te hago. Sí. Recordarle a la audiencia, ¿dónde estaba el Chingolo y en Claro, en realidad tenía dos bases centrales, una en Valentina Alsina y otra en Monte Chingolo. Pero también había subsidiarias de la propia Siam, como por ejemplo la fábrica SIAT, que era la fábrica de caños, que producían como industria metalúrgica para todas las industrias de la República Argentina. Acá en Lanús fue tan importante que, comparándolo con Avellaneda y Lomas de Zamora, Lanús tuvo un desarrollo en número de establecimientos fabriles mucho más numeroso. Para lo que fue ese 17 de octubre del 45, los relatos que pude relevar era una marcha que arranca acá en la estación Lanús y que va pasando por algunos establecimientos fabriles y se van sumando compañeros para hablar, bueno, recién hacía referencia a los trabajadores de la SIAM, también los trabajadores de los frigoríficos, el frigorífico La Negra, por ejemplo. También se sumaron trabajadores de muchas textiles, de Campo Mar, de curtiembres, de talleres pequeños,
pero había cientos de talleres en todo lo que es el actual partido de Lanús. Y muchos de ellos iban marchando y se iban sumando compañeros a la movilización, ¿no? Algunos de ellos me contaban que en algunos casos iban los propios trabajadores que pasaban por las puertas de algunas de estas fábricas y hablaban con los dueños de la fábrica para pedirle que le diera permiso a los trabajadores para que se sumaran a la marcha, a la movilización. Y así fue. Bueno, de hecho, las numerosas columnas que atravesaron el riachuelo salieron desde Lanús, pasaron por Avellaneda y atravesaron todo lo que fue el puente del riachuelo hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires. Pero fue tan significativo ese 18 de octubre en Lanús que no es casual que un 19 de octubre del año 1956, o sea, 2 días después del 10º aniversario del 17 de octubre del 45, decidieran cambiarle el nombre a este territorio por el de Partido de Lanús y sacarle el nombre de Partido del 4 de junio, porque ese 17 de octubre del 1955 hubo una movilización tan grande que terminó con una represión terrible, donde hubo heridos y muertos, y fue justamente el gobierno de la revolución fusiladora. Claro. Yo no le digo libertadora porque no me parece que fueron liberadores de absolutamente nada, y consideraban a Lanús como, textuales palabras del almirante Rojas, un nido de ratas, que había que tratar de desperonizar a toda costa. Y bueno, así fue que el primer paso de la desperonización de este territorio consistió en cambiarle el nombre. Pasa de llamarse Partido del 4 de junio, en relación directa con la revolución del 4 de junio de 1943, a llamarse Partido de Lanús. Y esto que decís, Rubén, de lo importante que tuvo Lanús en este 17 de octubre, de cómo traccionó por la cantidad de trabajadores que tenía, después le cambian el nombre de 4 de junio, símbolo de un proceso, símbolo de una gestación, a Lanús. ¿De dónde viene el nombre de Lanús? Para los que nos ven por primera vez y que no entienden, no conocen la historia. Y bueno, ahí tenemos que hablar de la familia de Juan Lanús, que vino de Francia. Y se instala en este territorio. Hay varios hijos, entre ellos está Anacarsis, que junto con su hermano van a administrar lo que vendrían a ser las propiedades de don Anacarsis Lanús. Anacarsis Lanús llegó a ser tan poderoso económicamente que cuando se desarrolla el primer ramal ferroviario, que era el ferrocarril del sur, el primer lugar donde se recibe un nombre específico es el nombre de Lanús. O sea, la estación Lanús era una forma de reconocimiento que le daba en esa época el general Bartolomé Mitre, que tenía una relación muy cercana con Anacarsis Lanús. Perdón, te hago un paréntesis. En este libro, ahora se lo mostramos a la audiencia, contás algo que es muy interesante, que me gustaría que lo desarrolle, que Lanús, o sea, Anacarsis Lanús tuvo un montón que ver con la fundación de la nación. Exactamente. Sí, de hecho, Anacarsis Lanús colaboró con un préstamo de miles de pesos para la fundación del diario La Nación, para la compra de las imprentas del diario La Nación. Por eso yo digo a veces, irónicamente, que La Nación existe gracias a Lanús, ¿no? Pero efectivamente la dinámica de funcionamiento del periódico empieza a partir de una donación que le realiza Anacarsis Lanús a Bartolomé Mitre. O sea, se le cambia el nombre de 4 de junio
y se le pone el de Lanús por anarcarse Lanús, que representa la oligarquía más rance, más Claro. Concentración del poder enorme. Bueno, era la forma que tenían, en este caso la dictadura militar de Aramburu y Rojas, de demostrar abiertamente la necesidad de desperonizar la sociedad. No nos olvidemos del decreto 4161 del 56, que prohíbe no solamente decir públicamente el nombre de Perón, Evita, cantar la marcha peronista y destruir todos los símbolos del peronismo, hasta llegar a hacer atrocidades como la destrucción de la Fundación Eva Perón, los motores que se utilizaban para las criaturas, para nombrarte algunas de las cuestiones materiales que hicieron, más allá de lo cultural, ¿no? Porque hoy se habla de una batalla cultural en términos de esa lucha por la imposición de símbolos, o por la imposición a través de lo material. Claro. Y es lo que efectivamente en aquellos años se hizo. Desperonizar la sociedad significaba quitarle la identidad peronista a este territorio, que era muy fuerte. No nos olvidemos que tanto en las primeras elecciones de febrero del 46 y las del 52, Lanús arrasa con casi el 70% de los votos. Pensado en términos de hoy, es algo demasiado significativo, ¿no? Claro, sí, y la cuestión es que, bueno, ellos tenían en claro que este territorio había que desperonizarlo, y una de las medidas que se toman después del 10º aniversario del 17 de octubre del 45, el 17 de octubre de 1955, 2 días después de la terrible represión que hubo como dicen los compañeros, a la avenida Pavón le decían Perón, porque la había inaugurado Juan Domingo Perón, y Rodríguez, ¿no?, que ahora se llama Alfonsín. Ahí hubo una terrible represión, y como manifestación concreta de desperonizar era: tenemos que cambiar el nombre a este territorio, que pasa de llamarse 4 de junio. No nos olvidemos que durante 10 años fue partido de 4 de junio. Claro. Y todavía hoy, digamos, si vos le preguntás, algunas personas ni referencias hay al partido de 4 de junio. Respecto de muchos de los pobladores, y más los más jóvenes, no saben que durante 10 años este territorio se llamó 4 de junio, en relación directa con la revolución del 4 de junio de 1943. En ese sentido, bueno, Juan Domingo Perón tuvo mucho que ver con el partido de Lanús. Días antes del 17 de octubre de 1945, Juan Domingo Perón estuvo acá en Lanús en un acto con los trabajadores del ferrocarril de Escalada, y ya tenían, por supuesto, una actitud de tratar de excluir a Juan Domingo Perón por el rol que estaba acumulando, sobre todo en las masas trabajadoras, ¿no? Tratar de que esa postura más vinculada a una política económica, social, orientada al movimiento obrero, no tenga lugar. Y esa fue la decisión de un sector de las Fuerzas Armadas, que termina metiéndolo en prisión. Y luego va a venir la reacción popular, que se manifiesta en el 17 de octubre de 1945, pidiendo la libertad de, en aquel momento, coronel Juan Domingo Perón. Bien, Rubén, vamos del 45, que acabas de graficar y todo lo importante que tuvo Lanús, vamos a tu otro libro, este libro, lo mostramos a la audiencia, Vencedores Vencidos, que en este libro vos haces, bueno, básicamente la historia de la resistencia peronista del partido de Lanús, ¿no? Haces un recorrido por la importancia del partido en la resistencia peronista, pero luego de lo que fue la revuelta que se arma en el 56 y toda la repercusión que tiene en el partido. ¿Qué le podés contar a la audiencia?
¿Cuál fue la importancia de Lanús en esta resistencia? Yo siempre digo que cuando se instala la dictadura de Aramburu y Rojas, que primero comienza con Lonardi, el 16 de septiembre del 55, pero Lonardi después es desplazado por la fracción más dura, más antiperonista, de Aramburu y Rojas. Lanús tiene como un dato tristemente célebre de tener más fusilados que José León Suárez, el 9 de junio de 1956. Nosotros lo conocemos a través de la pluma maestra de Rodolfo Walsh y su operación Masacre, ¿no? Pero no podemos dejar de mencionar que en Lanús hubo más fusilados que José León Suárez. En Lanús hubo 8 muertos, 7 fusilados y uno que termina muerto unos meses después, era un obrero boliviano, Salas de apellido, producto de la tortura recibida. Sin embargo, es menos recordado. De hecho, Rodolfo Walsh hace una referencia a lo ocurrido en Lanús solamente en uno o dos párrafos de su libro. Pero es significativo destacar esto, ¿no? Que inclusive de lo que ocurre en Lanús es que algunos de ellos terminan después en la penitenciaría de La Plata durante meses, como es el caso de un trabajador, José López, que después termina siendo secretario de gobierno, pero él por la prensa fue pasado como un fusilado, porque su cuñado le pareció verlo en la pila de cadáveres que estaban en el hospital Evita, y el periodista lo pasó como muerto, y apareció meses después en su casa, aparecía un fantasma, lo había liberado, pero lo tuvieron casi 6 meses encerrado en un sótano en una cárcel en La Plata. Lanús tiene de significativo que de los primeros lugares donde aparece la famosa pintada, todos los gobiernos del mundo reconocen a la Libertadora, pero en este caso Villa Manuelita, que era un lugar de Rosario, no lo reconocía. Acá en Lanús apareció una pintada similar, que hacía referencia a que todos los gobiernos del mundo reconocen a la Libertadora, esa dictadura militar, pero en el caso de Villa Industriales no lo reconoce. O sea, tuvo un papel fundamental Lanús en la gesta del 17 de octubre y luego la resistencia. La resistencia fue peronista, la que tristemente más muertos aportó. Sí. La resistencia peronista, no solamente a través de la formación de numerosos grupos, que como todo primero empiezan haciendo una forma de resistencia de tipo simbólica, ¿no? Claro. De hecho, acá en Lanús pude conseguir el certificado de libertad de Roberto Armar, que arriba del colectivo fue detenido por cantar la marcha peronista y estuvo 5 meses en la cárcel. 5 meses solamente por cantar la marcha. Que es el caso de Alberto Almar. Estuve con la familia que me contó la historia, parece increíble, ¿no? Pero hasta que me dieron el certificado de libertad, donde dice expresamente que es detenido y colocado en una prisión por cantar la marcha peronista. Empieza con una resistencia, digamos, clásica del carbón en las paredes, del Perón vuelve. La cuestión es que van de a poco aceitándose formas de organización y se empiezan a formar grupos de compañeros que ya empiezan a hacer otras formas de resistencia, que iban desde la colocación de explosivos caseros que fabricaban con caños, repletos con dinamita o en el mejor de los casos con algo de gelinita, ¿no? Atentados en organismos públicos. No hay conocimiento de que haya habido víctimas inocentes vinculadas con esto, sino que ellos lo que hacían era respetar en ese sentido que
las acciones que desarrollaran no tuvieran consecuencias y siempre tratando de que no haya ninguna víctima inocente. También el acopio de armas, la fabricación de armas. Había una fábrica artesanal de ametralladoras, los hermanos Salazar, pero también había la resistencia expresada de los sindicatos, claro, las comisiones internas, los cuerpos delegados de algunos establecimientos muy importantes, bueno, los que van desde la SIAM, los trabajadores de una metalúrgica de Valentina Alsina me contaron que ellos, como forma de burla a la dictadura, para diciembre del 56 le regalaban una sidra y un pan dulce, con salarios congelados, sin paritarias, con delegados presos, y ellos lo que hicieron fue colocar los pan dulces en las rejas, todas enumeradas a lo largo de 200 metros, en la puerta de la fábrica, clavados, ¿no? Como forma de decir, nosotros estamos acá y ustedes no se van a burlar de nosotros. claro. La organización venía a través de una forma clandestina. Tenían también al mismo tiempo la persecución de los llamados comandos civiles, Claro. que tenían también una forma bastante particular de comunicarse, ¿no? Porque ellos se identificaban con un saludo donde mantenían el dedo meñique hacia arriba, ¿no? Para identificarse. Los compañeros también llevaban una flor celeste, no me olvides, en la solapa como forma de reconocerse. Pero digamos que si acá en Lanús el comando 26 de julio fue muy importante, es el que estaba liderado por Roberto Migueles acá en Lanús, pero hubo otra gran cantidad de compañeros. Había comandos que no tenían nombre, pero todos desarrollaban acciones que tenían que ver con formas de resistir a la dictadura militar de Aramburgo y Rojas. Algunos traían los discos clandestinos con la voz de Perón. Tuve la suerte de acceder a uno de ellos y poder digitalizar la voz de Perón en el 58. Acá en Lanús se realizó una misa en la iglesia Cristo Rey de Lanús, sí, frente a la plaza Villa Obrera, sí, donde se oyó por primera vez la voz de Perón y leyó la lista de los que habían sido fusilados, ¿no? Entre ellos, claro, entre ellos el general Juan José Valle, o sea, atrozmente fusilado en la penitenciaría de la Cera. Acá tenemos los hermanos Ross, los hermanos Ross, Osvaldo Alvedro, Dante Lugo. O sea, es muy triste, digamos, ver cómo a ellos les aplican la ley marcial con posterioridad a la detención, ¿no? Claro. Porque ellos habían sido detenidos antes de que se aplique la ley marcial. Igual no les importó. De hecho, a los hermanos Ross los sentaron en una sillita en la unidad regional de Lanús y lo fusilaron. Sí. Lo mismo, bueno, pasó con el capitán Costales y el coronel Albino Irigoyen. Después vino el turno de Mourinho y al obrero boliviano Román Salas, que lo torturaron tanto que termina muerto después. Rubén, vamos a pasar de este libro a este libro. Este libro, bueno, le decimos a toda la audiencia, habla sobre la crónica de la historia de Lanús, después habla de los personajes de Lanús, es muy entretenido en algunas partes, que habla desde la casona hasta el día que vino Prince a Lanús, hasta, bueno, de ahí a personajes. Cassius Clay Cuando se comió un asado. Hay cosas que son increíbles. Sí, es increíble. Pero bueno,
Si vos tuvieras que explicar a la audiencia que nos está escuchando 3 hechos fundamentales de la historia de Lanús, que pueden ser, no sé, a lo largo de sus 81 años, ¿qué 3 hechos vos dirías que son claves para entender el partido? Yo creo que la intención de este libro primero fue que los estudiantes secundarios tengan un libro de lectura fácil, periodizando la historia de Lanús. Por eso la dividí en 5 etapas, Claro. Que están definidas por la cuestión jurídico-política, ¿no? O sea, el pago del Riachuelo, Claro. luego partido de Barracas al Sur, luego partido de Avellaneda, luego partido de 4 de junio y por último partido de Lanús. A lo largo de todos esos años, Lanús tuvo muchos hechos significativos, ¿no? Pocos saben que, por ejemplo, las columnas de la segunda invasión inglesa pasaron por Lanús. O que, por ejemplo, la batalla de Puente Alsina fue tan importante que definió el rumbo de la formación del Estado Nacional Argentino. Porque el tema de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires era súper importante para establecer una aduana nacional. Claro. Pero si tengo que elegir 3 hechos significativos, yo nombraría en términos generales lo que significó el peronismo en este territorio, porque le dio la impronta, le dio la identidad, le dio una configuración ideológica, le dio un sentido de pertenencia. Es por eso que existe una identidad tan grande en relación al peronismo en este territorio. Yo lo definiría por ese lado, y la manifestación quizá más poderosa de ello fueron los fusilamientos del 9 de junio de 1956 en la unidad regional de Lanús, como el hecho más trágico de esa pertenencia política. Podría mencionar como otro hecho muy significativo que pocos conocen o no recuerdan, lo que fue el último duelo realizado en la República Argentina, que fue acá en el partido de Lanús, en una estancia de Monte Chingolo, donde se enfrentaron el abogado radical Yoliván Biglieri contra el coronel Varela, nieto del fusilador de la Patagonia, sí. Por una cuestión donde justamente este militar defenestraba al peronismo, y él, a pesar de ser radical, lo desafió por una cuestión de honor a un duelo con espadas, ¿no? En definitiva, el duelo se celebra con padrinos y todo. Es filmado por la BBC de Londres, y cualquiera puede googlear en YouTube y va a encontrar bastantes tramos, minutos en vivo y en directo de lo que fue esa contienda, ¿no? Donde ambos contrincantes terminan muy lastimados, todos heridos, llenos de sangre, aunque en realidad los padrinos deciden terminar con el duelo porque ambos estaban muy lastimados, pero en realidad el que estaba más lastimado era el teniente coronel Varela. Terminan el duelo y luego se escapan por los fondos de la quinta, porque estaba absolutamente prohibido celebrar cualquier tipo de duelo. Y con posterioridad el militar termina reconociendo, ¿no?, que no, él dice como que no fue apropiado lo que había dicho en relación al peronismo. Claro. Exactamente, se termina retractando y queda como un hecho significativo, sobre todo registrado por las cámaras internacionales. Sí. Así que ese me pareció también otro de los hechos muy significativos de la historia local. Por último, podría mencionar otro hecho que me pareció también de los tantos, ¿no? La visita de Cassius Clay al partido de Lanús, dejando de lado el lanusazo, ¿no?,
Sí, eso es un hecho. Que fue un hecho político y social también muy significativo al retorno de la democracia y contra los impuestazos municipales. Me parece que este hecho es impensable, ¿no? Porque la visita de uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos a este territorio de la mano de Carlos Espadone, que tenía la fábrica de Virulana acá en Lanús, en Hipólito Yrigoyen, y es invitado por la conducción de la CGT a comer un asado. Es curioso porque allí practicaba la religión musulmana y se lo puede ver sonriente y jugando una pulseada con José Ignacio Rucci y con Lorenzo Miguel. La cuestión es que no solamente lo traen acá a Lanús, sino que hay un testimonio gráfico, por suerte, de todo lo que ocurrió en ese lugar, y llama mucho la atención las conversaciones que mantuvieron en toda esa visita. Dice, él dice, es muy parecido a este lugar a donde yo vivía. Claro. Dice, pero acá no hay negros. Dice, no, los negros somos nosotros. Le dicen los dirigentes sindicales. La cuestión es que esa visita fue trascendente, ¿no? Porque aparte es impensable que ubicara a un campeón del mundo como Muhammad Ali en el partido de la postura política, ¿no? Era más allá de los logros como campeón, de haber sido una eminencia, un tipo de una marcada postura política en contra de la guerra de Vietnam, en contra de la segregación en Estados Unidos. Bueno, no es que vino acá con la oligarquía acá, vino acá con los trabajadores. Exactamente, eso es justamente lo que él decía y manifestaba, ¿no? Que él veía también esa segregación social que vivía en su propio país de origen, también expresada en este territorio, en esta diferenciación social, ¿no? Que había de las clases más pudientes y los trabajadores. Por eso él decía, si bien no existe una segregación por el color de la piel, existe una segregación por la condición social. Y ese me pareció es un hecho enorme, político, social, histórico, ¿no? Estamos hablando de uno de los más grandes boxeadores de la historia. Exactamente, me pareció que es muy significativo. Hay otros más. El libro, le decimos el libro, que es una maravilla, que tiene de todo, de cuando Prim vino a la casona, Prince en la casona, el caso de Geno también. Claro, el primer asesinato político en democracia. Está muy bien narrado, explicativo, dinámico. Los casos el caso de Gatillo Fácil, ¿no? De Alejandro Bordón. Terrible lo que pasó ese hombre en la comisaría. Hay tiene un montón de historias lindas algunas y otras tristes. Las historias, de Carla Arduini, de Miguel Castellucci, son muy significativos porque significaron un antes y un después. Rubén, para ir cerrando y brevemente, ¿cómo describirías este 17 de octubre? O sea, estamos hablando de 80 años de aquella gesta que ya tocamos al principio del programa. Hoy por hoy en Lanús hay un gobierno peronista después de 8 años de gobierno de otro signo político, del PRO, lo que era el PRO, no sé qué está ahora eso del PRO, se diluyó, no sé qué pasó, pero estuvo 8 años acá gobernando. El caso de Grindetti, hoy por hoy está el caso de Julián Álvarez, que nuevamente el peronismo volvió a Lanús. ¿Cómo ves el campo nacional y popular a nivel nacional, provincial y el municipal es obvio ya, pero que está más unido a nivel en este 17 de octubre? Son 80 años, ¿no? De trayectoria, aunque podemos contar algunos años más, pero para redondearlo, ¿no? Por la significatividad que tuvo ese 17 de octubre de 1945 al hoy, ¿no? Al 2025. Yo lo veo con una necesidad de que esa unidad, que esperemos que sea triunfante en las elecciones que vienen, de la semana que viene,
del 26 de octubre, no solamente sea una unidad transitoria, sino que definitivamente se consolide un proyecto de nación que sea totalmente contrario a esta aberración por la que estamos atravesando, ¿no? Sí. Que sobre todo se unan fuerzas con un proyecto económico, político y social que pueda ser el punto de partida para que definitivamente el campo popular, que ahora tiene un enemigo claramente visible, expresado a través del poder económico que representa este energúmeno de Javier Milei, sino que también pueda llevar a esa alianza necesaria entre los diferentes sectores que integran a nivel político el peronismo, claro, en términos generales. Es una expresión de deseo y yo quisiera que poniendo primero la patria en primer lugar, se pueda consolidar un proyecto nacional y popular definitivamente para todos los argentinos, con derechos sociales, con soberanía política, con independencia económica, que esos son básicamente los postulados del peronismo. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a ustedes por la visita y por tenerme en cuenta. Gracias a vos, te agradecemos a vos por darnos este espacio en tu casa, por hacer un recorrido por tus libros. Se lo recomendamos a toda la audiencia, lo vamos a poner en los zócalos. Son 2 libros indispensables para el entendimiento del peronismo, pero especialmente para Lanús, focalizado en Lanús. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por tus palabras, por este conocimiento y por el espacio que nos brindaste. Bueno, muchas gracias y saludo a todos los compañeros. Esto ha sido todo por hoy con el profesor y licenciado Rubén Polese en este programa especial sobre el 17 de octubre. Nos vemos el viernes que viene a las 21 horas por Canal 15 BMTV. Chao. ¿Querés saber cómo hace Luca para dormir también? Vení, pasá que te cuento. En Sommier King contamos con productos 100% originales, no solo colchones, sino también almohadas inteligentes, comunes, acolchados y respaldo en todos sus colores y de distintas telas. Todos nuestros productos cuentan con garantía de fábrica por 5 años. Y ya sé lo que me vas a decir. ¿Estás cansado de comprar por internet y esperar tu pedido una eternidad? Bueno, olvídate de eso, porque tenemos una logística propia que realiza la entrega en un plazo de 24 horas hábiles. O la programás a tu conveniencia con tu asesor de confianza. Contamos con 4 locales físicos, ubicados en Lanús Este, Lanús Oeste y Sola, para que pases a conocernos y ver los productos que tenemos. Al contactarnos, tanto en persona como por redes, vas a recibir un asesoramiento personalizado de nuestros vendedores más experimentados, para ayudarte a encontrar tu colchón ideal. ¿Vas a seguir esperando? Pedinos tu colchón e invertí en tus sueños.